Bienvenidos a la sesión de hoy. En esta ocasión vamos a estudiar la historia de las mediciones y los estándares de medición. El medir magnitudes es algo que la humanidad siempre ha requerido. ¿Cuánto vamos a caminar? ¿Qué tan lejos está? ¿Qué tan pesado es el trabajo que vamos a realizar? ¿Qué tanto trabajo requiere? ¿Cuánto tiempo requiere? Son preguntas que a diario nos hacemos y tenemos que plantear una forma de medirlo. Y tenemos nociones que nos permiten cuantificar la respuesta, pero no deja de estar sujeto a la percepción de cada individuo y sus habilidades. Entonces, desde principios, la sociedad trató de poder plantear métodos de comparación de estas magnitudes, de modo que pudiéramos comparar la percepción de esa magnitud con otras personas o comunidades, ya sea con fines de comercio o de organización o realizar proyectos en común. En el antiguo Egipto se tenía el problema de las inundaciones del río Nilo, que cada año borraban las marcaciones de los terrenos de cultivo. Entonces, esto modificaba el pago de impuestos al faraón porque tenías menos terreno, por lo tanto producías menos, pero cuando bajaba el río tenías más terreno, producías más, pero eso no lo habían medido. Entonces, por eso él mandó a sus escribas a registrar estos cambios en el río. Y ellos pues tuvieron que idear nuevas formas de poder medir este cambio de terreno. Y para ello se valieron de diferentes sistemas de medición. Uno de ellos fue el codo real, que aproximadamente eran 0.524 metros actuales. Su sistema de medición fue evolucionando con el tiempo, llegando al punto de que les permitió desarrollar proyectos tan grandes como las pirámides de Egipto. Y su sistema de medición de unidades de longitud constaba de diferentes medidas como el dedo, el palmo, el codo real, el puño, el doble palmo, codo sagrado, codo corto, codo real y la vara. Y su unidad más larga era el río, obviamente, o la hora de marcha, que era equivalente a 20.000 codos reales. El problema es que estas unidades variaban con el tiempo según la gente que iba utilizando las unidades de medición y el parámetro original, que era el codo del rey. Entonces tuvieron que crear patrones que les permitiera conservar estas unidades de medida de modo que no se modificaran con el paso de los años. Y algunos de estos patrones aún se conservan hoy en día en un museo en Francia llamado el Louvre. Los antiguos egipcios también midieron el tiempo, pues era un factor muy importante para los cultivos. Incluso fueron ellos quienes instauraron el concepto de medir el día en 24 horas, donde 12 horas corresponden a la mañana y 12 horas a la noche. Se cree que esto sucede ya que ellos tenían una forma muy propia de contar. Usaban las falanges para ir contando con la mano cada una de las unidades, de modo que ellos tenían 12 unidades por cada mano, es decir, tenemos 12 falanges sin contar los pulgares. Y esto fue asimilado por otras culturas y pues nos ha llegado hasta hoy en día el reloj de 12 horas. Ellos utilizaron diferentes instrumentos para medir el tiempo. Uno de ellos fue el Sechat, que utilizaba la luz solar para poder medir el tiempo. También usaron el agua, que fue el que les permitió medir en la noche mediante el goteo, y se llamaba clepsidra.
Tenían un tercer reloj, el cual les permitía medir también periodos de tiempo más grandes, y este constaba de diferentes medidas según la altura de las estrellas que veían en ese momento. Pudieron medir el año en 365 días, dividiéndolo en meses de 30 días, y los agrupaban en estaciones de 4 meses. Unos cuantos años después, aproximadamente 1000 años, los romanos adoptaron el sistema de los griegos, que a su vez lo adoptaron de otras culturas como los egipcios y las culturas mesopotámicas. Y en su sistema, el pie romano medía aproximadamente 29.48 centímetros a 30.065 centímetros. Y ellos usaron un sistema que consistía en diferentes unidades relacionadas, como el dedo, la pulgada, el palmo, un estadio, una milla y una legua. Para medir el volumen se tienen pocos registros, pero se sabe que usaban ánforas que medían un pie cúbico. Los romanos, para medir la masa, inventaron la onza romana, que equivale actualmente a unos 27 gramos. Era la 12ª parte de una libra romana, que equivalía a 328.9 gramos. Y todas sus medidas eran derivadas de fracciones de 12. Todas estas unidades también eran relacionadas con el peso de sus monedas. Para poder medir el tiempo, los romanos dividían entre las horas de la luz y las horas de la oscuridad. De modo que medían horas de sol, a las cuales variaba en longitud según la estación del año. Así que había periodos en que una hora nocturna era mucho más grande que una hora diurna. Para poder medir el tiempo, pues ellos utilizaban dos relojes, el reloj de sol y el reloj de arena, principalmente. Resulta que a partir de la Edad Media, las longitudes se correspondían al pie del rey del momento y no habían evolucionado mucho desde el periodo de los romanos. El rey delegaba a su vez con sus súbditos, los dueños de tierras, de fincas, la responsabilidad y el derecho de gestionar estas unidades de medida, lo que pues se presentaba para que hubiera malos entendidos o corrupción al momento de cobrar o pagar impuestos. De modo que después de mucho tiempo, entrados ya en el siglo XVII, pues la gente tenía cierto descontento hacia estas unidades de medida. Y la comunidad científica tenía problemas para entenderse entre ellos porque no compartían los mismos sistemas de medición. Así que surgieron algunas iniciativas para crear un sistema de medición coherente y que se pudiera replicar en cualquier parte sin importar el tamaño del pie de un rey. Para ese entonces, Simon Stevin ya había propuesto el uso de un sistema decimal, el cual adoptaba los números arábigos. Por otro lado, también existía una disputa de cómo se podían representar los números irracionales, las fracciones. Entonces se propuso este sistema con notación decimal. Simon Stevin tuvo la visión de haber publicado un pequeño folleto titulado Décimo, y en el cual afirmaba que el uso del sistema decimal se iba a utilizar de manera universal tanto en monedas, medidas y pesos, y que solo era cuestión de tiempo de que todo el mundo llegara a utilizar este sistema. Años después, un inglés llamado John Wilkins, secretario de la Real Sociedad Científica de Inglaterra, la Royal Society, fue encomendado para que ideara una norma universal de medida. Así ellos pudieran intercambiar conocimiento entre ellos mismos y otras naciones. Así que después de un trabajo arduo en el que se aventó un libro de 621 páginas,
llegó a la conclusión de que se requería de un sistema decimal con unidades de medida universales y que fueran derivadas de la naturaleza. Los usuarios serían únicamente los científicos de aquella época y serviría para la comunicación entre ellos. Así que terminó por considerar que las longitudes se deberían de medir a partir de un meridiano terrestre. En ese entonces ya existían algunos experimentos, como el péndulo, que les permitía relacionar el periodo del péndulo con la longitud que éste tenía, de modo que podían replicar este experimento en diferentes lugares y tener un patrón de medición. Sin embargo, existió un pequeño problema en el péndulo. Algunos científicos se habían dado cuenta de que los péndulos variaban ligeramente su longitud según la latitud a la que se encontraban. Aún así era un buen método para la época. Llegada la Revolución Francesa, se produjo una revuelta muy grande debido a diferentes factores sociales. Uno de ellos era la corrupción. Y la Junta de la Revolución Francesa decidió proponer un nuevo sistema de medición para el cual se adoptó el sistema métrico decimal como sistema oficial de la revolución, de modo que incluso los días y las horas cambiaron a un sistema decimal. Entonces las horas se correspondían solo a 10 horas por día. ¿Se imaginan eso? Este sistema fue tan impopular que años después Napoleón Bonaparte tuvo que reintroducir el sistema común de la época. Pero tuvo la inteligencia de que este sistema métrico se adoptara dentro de la industria del Estado, dentro de los proyectos del gobierno y las escuelas de ingeniería de la época. Entonces se enseñaba dentro de las universidades y dentro de las escuelas. También se empezó a coordinar entre diferentes naciones de la época como Estados Unidos e Inglaterra que empezaran a adoptar el mismo sistema de medición, de modo que hubiera un acuerdo de uso entre estos países. Después de algunos desacuerdos políticos en cuanto al meridiano que iban a utilizar como referencia, se logró instaurar el sistema métrico decimal. Sin embargo, ese sistema métrico decimal no era 100% fiable, ya que tenía referencias que podían variar mucho todavía. El sistema métrico, en sus orígenes, se conformaba por 4 unidades básicas de medición, que eran la longitud, la masa, el tiempo y la temperatura. Sin embargo, el desarrollo tecnológico requería más unidades de medición y los físicos de la época se dieron cuenta de que la electricidad o el magnetismo o incluso la luz no se podían medir en ninguno de las unidades fundamentales. No fue hasta el 1901 que se requirió de una unidad de medida para la energía eléctrica, que se empezó a considerar, pero fue solo hasta que el sistema métrico decimal evolucionó en 1960 al sistema internacional de medidas, donde se plantearon 7 unidades básicas de medición, de los cuales se derivan el resto de las unidades. Las unidades del sistema internacional están basadas en el sistema métrico decimal. Se fundamentan en observaciones naturales de constantes físicas en el universo, de modo que este sistema se conformó por las siguientes definiciones. El segundo es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente al tránsito entre los 2 niveles hiperfinos del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio 132. En español,
estamos midiendo la frecuencia de oscilación en este átomo, de modo que esta frecuencia, al contarlas, nos va a permitir definir un segundo. El metro. Originalmente el metro se había propuesto como la 10.000.000ª parte de un meridiano. Y bueno, pues en esa época se peleaban entre Francia e Inglaterra en qué meridiano usar, si el que pasaba por París o el que pasa por Greenwich. Pero se dieron cuenta que el planeta no es completamente redondo. Actualmente sabemos que es un geoide, y pues este sistema antiguo no nos permitía tener una definición exacta del metro. Es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 dividido entre 299.792.458, es decir, la velocidad de la luz. El kilogramo se puede definir al fijar el valor numérico de la constante de Planck, H. Y este valor nos va a permitir expresarlo después en la unidad de joules por segundo, que es igual a kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo. Según la definición del metro y el segundo dadas anteriormente, podremos obtener entonces el valor del kilogramo. Esto no fue realizado hasta el 2019. Previo al 2019, lo único que teníamos como patrón de un kilogramo se tenía en una bóveda y era un bloque de un metal. ¿Saben qué metal es? Investíguenlo. Para medir la intensidad eléctrica de una corriente se usa el amperio, y es el flujo de 1.602.176.634 por 10 a la 18ª potencia de cargas elementales por segundo. Para medir la temperatura se tiene los grados Kelvin, que es igual a la variación de temperatura termodinámica que da lugar a una variación de energía térmica de 1.380.649 por 10 a la menos 23 joules. El mol mide la cantidad de sustancia. Es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene 6.02214076 por 10 a la 23ª potencia de entidades elementales especificadas. La candela es la unidad básica del Sistema Internacional que mide la intensidad luminosa. Se define como la intensidad luminosa en una dirección dada, de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia de 540 por 10 a la 12 hercios y de la cual la intensidad radiada en esa dirección es de 1 sobre 683 vatios por estero radián. Esta cantidad es equivalente a la que se emite más o menos por una vela. Y esta fue la clase de hoy y espero estarnos viendo pronto.